Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, en ti estoy firme, perfecto y completo. Bendito sea el Señor en nuestra temporada de Palabra desde la prisión, analizando, oyendo de manera devocional sobre las cartas de prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Llegamos hoy al final de la carta de Pablo a los colosenses. Llegamos al final y es el epílogo, las salutaciones finales, por así decirlo. Y si regresamos un poco, podemos ir al prólogo. El prólogo fue del capítulo 1, versículo 1 al 8. Seguimos con la primera parte que fue la obra salvadora de Dios, capítulo 1, versículo 9 al 23. Luego seguimos con el ministerio de Pablo, capítulo 1, versículos 24 al capítulo 2, versículo 5. Muy corto esta parte dentro de la carta, entendiendo que es una carta corta. Y la tercera parte fue la nueva vida en Cristo, que es, digamos, la conexión que tiene Colosenses o el paralelismo que tiene con Colosenses con Efesios. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 4, versículo 6. Una bendición extraordinaria. Y ahora, por supuesto, nos encontramos ante el epílogo y las salutaciones finales. A quienes tenemos la edad suficiente, déjenme tomarme un café por eso antes de seguir. mm. Hay quienes tenemos la edad suficiente para recordar que hizo parte de nuestra vida o de nuestras vidas aquello de enviar cartas por el correo normal, que era, digamos, la forma de comunicarnos. Quienes tuvimos ese privilegio de vivir esa época y de participar de esa época, es decir, de enviar cartas. Oh, yo mandé cartas así escritas a mano, por supuesto, a mano. Y aquello era algo extraordinario. Y recibirlas, uno las escribía y las enviaba, y eso depende de donde fueran, era una semana o a veces meses para que la carta llegara. Y bueno, para que llegara la respuesta, y aquello era una experiencia extraordinaria. Bueno, digamos que la alegría y la incertidumbre y la bendición y el gozo y el alborozo de recibir las cartas, bueno, también dependiendo de lo que contenían, pues eso se ha perdido ahora, porque ya los correos electrónicos y las comunicaciones tan rápidas, pues ya eliminaron todo esa experiencia. Pero quienes lo tuvimos, recordamos que siempre al final decía: mire, le manda saludos la tía fulana, salúdenme allá tal, tal. Eran los saludos finales, que mamá dice que cuiden del perro, que nos ven, era lo último que se decía, ya los saludos finales, finales, finales. Y ahí se acordaba uno de todo el mundo, y que perdónenme el que no me acordé y tal. Y claro, uno después que mandaba la carta, uy, no le escribí a fulano, ay, no dije que fulano, porque se le iban nombres a uno, pero bueno. Pablo, a la muy vieja, antigua y buena usanza, tradicional usanza de lo que era el género epistolar, deja sus salutaciones finales. Pero yo creo que si no es la más, es una de las más fraternales, amenas, cordiales y agradables despedidas de Pablo. ¿Sí? No tanto teológicamente hablando, sino fraternalmente hablando. Menciona un montón de gente. La verdad no he hecho el ejercicio de comparar cuáles epílogos o salutaciones finales contienen más nombres en las cartas de Pablo. No he hecho el ejercicio.
Pero por lo menos aquí menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. 10 personas. Y desde el 7 al 18 estaríamos hablando de, de unos 11 versículos que Pablo en los 11 versículos menciona toda esa cantidad de gente. Bueno, dice unas cosas de algunos, otras cosas de otras, pero se nota cómo resaltan algunos de ellos en cuanto al afecto, a la cercanía con Pablo y a lo que tenían que hacer. Vamos a revisarlo, vamos a aprender de este epílogo, pongámonos cómodos y venga, un cafecito por eso que hoy se acaba rápido esto. Mm. Qué bendición, qué bendición. Pablo empieza diciendo, capítulo 4 de Colosenses, versículo 7 en adelante. Ya, salutaciones finales. Entonces dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Ya empezó la cosa. Como quien dice, Tíquico los va a poner al día. Porque Tíquico, que significa fortuito, al parecer era un esclavo también, pero eso lo vamos a hablar mañana. Eh, Tíquico digamos, significa fortuito. Estaba enterado de todo lo que Pablo estaba viviendo. Entonces, cualquier cosa que quieran saber de cómo están las cosas aquí, que no alcanzo a ponerlo en la carta, Tíquico les va a dar la noticia. Lo bueno, digamos, y digo yo lo bueno, es que no había un sistema de correo informal en aquella época, o sea, formal, pero informal en el sentido de que era algo muy corporativo, no era una empresa la que llevaba la carta, no, aquí era alguien del corazón confiable que llevaba la carta. Entonces no solamente llegaba la carta, sino también los chismes y la cosa, y no, Pablo está así, está acá. Bueno, y los hermanos iban a preguntar, bueno, pero dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea que Tíquico no era cualquier fortuito. Tíquico era Tíquico. Era, os hará saber todo lo que a mí se refiere. El hombre estaba enterado. Y aparte de eso, los apelativos, los calificativos que hace Pablo de Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo. El hombre, bendito sea el Señor, estaba en las lides. Un café por eso. Estaba en las lides del Señor junto con Pablo. Y dice, os lo he enviado a vosotros para esto mismo. Dice, para que conozca lo que a vosotros se refiere y vaya y obviamente me traiga noticias de cómo están ustedes. Pero mire lo que dice al final. Y conforte los corazones de ustedes. Ah, me cayó bien este Tíquico. Me cayó bien este Tíquico. Ah, qué persona tan agradable. Fortuito. Qué persona tan agradable este Tíquico estando al lado de Pablo. Y yo creo que haría las cárceles de Pablo, las prisiones de Pablo, los tiempos de Pablo allí en la prisión, este Tíquico las haría mucho más amables, agradables, porque una cosa sí es la fe de Pablo en el Señor y el gozo que él podía manejar confiando en el Señor, el gozo que él podía tener confiando en el Señor, pero otra cosa era estar rodeado de un Tíquico. Qué bueno ser un Tíquico. Oye, qué bueno tener un Tíquico al lado. Algunos pudieran decir, no, pastor, yo tengo a mi lado un antitíquico. Bueno, ya el que entendió, entendió. Y dice Pablo, bueno, os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, es decir, para que me ponga a mí al día de qué es lo que está pasando entre ustedes y conforte los corazones de ustedes. Este Tíquico, de él se dice que era compañero de Pablo, que era procedente de la provincia de Asia, muy probablemente era de Colosas, perdón, y Tíquico junto con Onésimo, que sigue aquí,
tenían la responsabilidad nada más y nada menos que de llevar la carta de Pablo a Colosas y de llevar la otra carta, la otra carta que es la de la Odisea, que se menciona más adelante, pero también la otra carta, la carta a Filemón, que de esa vamos a hablar mañana. Ay, 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 bueno. Lo acompaña Onésimo. Ahí van los dos, le dice Pablo a los hermanos de Colosas, versículo 9. Y Onésimo, que significa provechoso. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Al parecer era de Colosas. Onésimo, todo lo que aquí pasa os lo harán saber. O sea, ahí van las noticias escritas y las otras que van andando. Mejor dicho, y se acabó esto rápido. Un café por eso. Amado y fiel hermano, Onésimo había sido esclavo o era esclavo. Y de él vamos a hablar mañana. Sí, señor, mañana. Mañana hablamos de Onésimo. Mañana hablamos de estos dos personajes, Onésimo. Mañana van a saber quién era Onésimo un poquito más. Eran los encargados de llevar las cartas, la de Colosas. Al parecer llevaron también la de Éfeso, la de Efesios, la de la Odisea, que la menciona aquí más adelante, y por supuesto la de Filemón. Es decir, los hombres iban encartados. El que entendió, entendió. Bueno, dice además de esto, Aristarco, mi compañero de prisiones, algunos dicen que estaba preso junto con Pablo, pero la verdad no hay evidencia de eso, pero bueno, mi compañero de prisiones, o que lo visitaba mucho y estaba allí acompañándolo todo el tiempo, o que en verdad Aristarco se había convertido en la prisión, estando con Pablo, lo saluda. También Juan Marcos, o Marcos, el sobrino de Bernabé, el que fue con él en el primer viaje misionero y se devolvió. Y después, cuando quiso ir en el segundo viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé que no, porque él se había devuelto, y semejante rollo tuvieron allí, un peleón bien grande, una discusión, y se separaron. Pero ya después de varios años que ya Pablo le había pasado la rabia, y a Bernabé también a lo mejor, porque la discusión no fue pequeña. Eso lo podemos revisar, eso lo pueden encontrar, ya les voy a decir dónde, en Hechos capítulo 12 y capítulo 13 y el 15 también. Era sobrino de Bernabé, Juan Marcos, y acompañó a Pablo en el primer viaje misionero, y en el segundo no lo dejó ir. Pero ya eran amigos otra vez, o sea que las cosas se pueden resolver y se perdonan y volvemos a ser compañeros y amigos. Y ahí estaba Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ustedes habían recibido instrucciones. Si va a visitarlos a ustedes, recíbanlo. Estando Marcos allí, Juan Marcos con Pablo. También lo saluda Jesús, el que es llamado el justo. Lo que se sabe de este personaje es nada, no sabemos no sabemos quién era, ni de dónde salió, no se sabe nada de este Jesús llamado el justo. No me pregunten porque no hay información al respecto. Así que, bueno, estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. ¿Qué es esto de que sean de la circuncisión, que eran judíos? Estamos hablando de Tíquico, de Onésimo, de Aristarco y de Marcos y de Jesús, el llamado el justo. Eran judíos convertidos al cristianismo. Por eso Pablo dice que eran de la circuncisión. Pero lo saluda también Epáfras, el amado, el hermoso, Epáfras o Epafrodito, el cual también es uno de vosotros, dice Pablo, y es uno de Colosas, siervo de Cristo. Y mire, él siempre, es nuestro texto de hoy, él siempre ruega encarecidamente, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este Epafras. Ya se me acabó el café. Este Epafras
se las trae. Muy bueno, muy bueno. Epafras, Afrodito, ¿se acuerdan? Bueno, este hermoso ruega, dice, agonizantemente. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero el término en griego es de manera agonizante, es decir, como con gemidos, con profundo sentido de afecto, dolor y preocupación porque los hermanos estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para ningún lado, pase lo que pase. Dice allí, perfectos, completamente equipados en Cristo para hacer la voluntad del Señor. Y completos, es decir, que estemos plenos en el Señor. Que pudieran decir los colosenses, en Cristo estamos completos. Tenemos la plenitud de vida. La plenitud de vida no la da ni los logros académicos, ni los logros materiales, ni los logros financieros, ni los logros de poder y de fama. La completitud, la plenitud de vida, lo agradable de la vida, ese sentido de plenitud solamente lo otorga nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene que ver, insisto, en la cantidad de cosas que tengamos, en la cantidad de logros que hayamos hecho, ni académicos, ni de fama, ni de reconocimiento, ni nada. No, no. En el Señor Jesucristo podemos tener esa completitud, esa plenitud de vida y agradable. Y es nuestro versículo. Y sería una oración extraordinaria. Le pido al Señor que en el Señor ustedes puedan estar firmes, perfectos y completos en Él, que no falte nada. Pastor, hacen falta algunas cosas, estamos enfermos y tal. Listo, el Señor proveerá la salud y si no, nos dará la completitud a pesar de que eso no esté. A pesar de que eso no esté. Con lo básico, con las necesidades básicas satisfechas, el Señor trae completitud a nuestro corazón. Y ya más tarde hablaremos de esas cosas. Pero bueno, sigue diciendo Pablo de él, de Epafras. Doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, de los que están en la Odisea y de los que están en Hierápolis, ciudades muy cercanas de Asia Menor. Lo saluda también Lucas, el médico amado, y Demas, no es Demas, o sea, no, y los demás no, Demas era otro personaje. Todos estos ya no son judíos. Lucas fue el que escribió el Evangelio y el libro de los Hechos y estaba allí con Pablo. Por eso en la última película que salió de Pablo aparece Pablo con Lucas. Sí, señor. Y muy probablemente haya sido él el que haya escrito algunas de las otras cartas, es decir, haya sido el amanuense, mientras Pablo dictaba la carta. Vamos con Lucas, el médico amado, y dice entonces, saluden a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, quien es, no sabemos, y a la iglesia que está en su casa, extraordinario, sería algo, como dicen, digno de retomar. Pero dice también, cuando la carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea que también la lean ustedes. Digan a Arquipo díganle, al parecer que estaba allá, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y a ti, mi amado hermano, si el Señor te ha llamado o te está llamando a algún ministerio y te ha dado algunos dones y talentos, ponlos al servicio del Señor y cumple el ministerio por el cual el Señor te llama. Te lo digo. Y ese amerita un café por eso, pero ya se acabó. Esta salutación, dicen, es de mi propia mano, dice Pablo, que la había escrito él. Acuérdense de mis prisiones y la gracia sea con todos ustedes. Amén. Hermosísima, profunda y sentida manera de terminar la carta Pablo a los colosenses. Extraordinaria. 11 nombres, 11 personas que estaban alrededor de Pablo, en el corazón de Pablo, recomendados por Pablo, importantes, pero de todas ellas resaltamos a Epafras, siervo del Señor,
que rogaba por los colosenses diciendo, espero en el Señor que ustedes estén firmes, perfectos y completos. Y que el Señor nos ayude a tener esa plenitud de vida en Él, solo en Él, sabiendo que las demás cosas pueden que no estén completas, pueden que falten, pero el sentido y el propósito de vida nos lo da nuestro Señor Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Padre nuestro, gracias por lo que hemos podido entregar hoy. Sabemos que ha venido de tu mano esta bendición de Pablo concluyendo la carta a los colosenses. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, perfectos en ti y completos en ti, Señor. Que no busquemos estas bendiciones en nadie más y en nada más, sino solamente en ti, en tu palabra, guiados y bendecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Estamos en tus manos, Señor. El resto de este día, el resto de la semana que recién inicia, está en tus manos. Guíanos, bendícenos, dirígenos en todo, te lo rogamos. Y gracias por tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por eso. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio, por los comentarios que han dejado. Ya voy a leerlos. El Señor ha sido bueno. Que tengan un buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, que sea fructífero este día y toda esta semana que comienza. Y nos veremos mañana con la carta a Filemón, si el Señor así lo permite. Que el Señor los guarde y los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.